Los animes psicológicos parecían estar en todos lados hace unos años. Death Note, Monster, Perfect Blue, Lane, animes que no solo eran buenos, sino que a uno lo dejaban pensando por muchos días. Historias densas, complejas, incómodas, que se metían con temas como la moral, la identidad o el sentido de la existencia. Pero hoy en día cuesta encontrar algo parecido. Semana tras semana se estrenan nuevos animes, y aunque algunos tienen momentos intensos, muy pocos se animan a indagar tan profundo. Puede que hayan desaparecido porque no venden, o tal vez cambiaron de forma. En este video vamos a hablar de por qué ya no vemos tantos animes psicológicos como antes, qué cambió en la industria y si todavía hay lugar para este tipo de historias en el panorama actual. Porque sí, tal vez no están muertos, pero definitivamente ya no dominan. Antes de empezar, lo que hay que dejar claro es a qué nos referimos cuando hablamos de anime psicológico, porque no nos referimos simplemente a un anime intenso o oscuro. Hay series llenas de sangre o muerte que no tienen absolutamente nada de psicológico. Un anime psicológico no se trata solo de lo que muestra, sino de cómo lo muestra y qué intenta provocar en nosotros. En términos simples, es un tipo de anime que pone el foco en la mente humana. No en el mundo exterior, sino en lo que pasa dentro de los personajes, sus tramas, su moral y sus pensamientos más oscuros. Son animes que analizan el comportamiento humano desde dentro. Cuestionan quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos y qué es lo correcto en un mundo donde nada es blanco o negro. Se tocan temas como los dilemas entre el bien y el mal, la identidad, la locura, la percepción de la realidad, el poder, el control, el trauma, la ansiedad, entre muchos otros. Y lo hacen con personajes que están rotos, o que se van rompiendo a medida que avanza la historia. Personajes moralmente grises o directamente despreciables, pero que aún así a uno lo atrapan. Lo interesante de estos animes no es que tengan plot twist, sino el viaje mental que proponen. A uno lo hacen sentir incómodo, lo obligan a pensar y a interpretar, y a veces ni nos dan de respuestas. Algunos ni siquiera tienen una trama tradicional o una estructura clave. Line, por ejemplo, es puro simbolismo y confusión. Uno no sabe si está entendiendo o está delirando, pero justamente eso es lo que engancha. Y ahí está la clave, no son animes para ver rápido mientras uno mira el celular, son animes que exigen la atención de uno, la interpretación y la paciencia, porque muchas veces el conflicto principal no está afuera, sino dentro del protagonista. En lugar de derrotar a un villano, el personaje tiene que enfrentarse a sí mismo. Por eso, aunque el anime psicológico puede cruzarse con otros géneros, como thriller, drama, misterio, hasta recuentos de la vida, lo que lo define es su enfoque en la mente, las emociones y los dilemas internos. Para entender por qué los animes psicológicos fueron tan populares durante los 2000, hay que mirar un poco más allá del anime en sí, porque no es solo que a alguien se le ocurrió hacer animes densos y oscuros, fue el resultado de un contexto social, cultural y tecnológico bastante interesante. Primero tenemos que hablar de Japón. A fines de los 90 y comienzos de los 2000, el país estaba atravesando una crisis de identidad. Venía de una década perdida, de un colapso económico que afectó profundamente a toda una generación. La burbuja financiera de los 80 había explotado, la promesa de estabilidad eterna se había roto, y muchos jóvenes crecieron en un ambiente donde ya no se confiaba tanto en el sistema. La sensación de vacío, de alienación y de no encajar era real, y los animes psicológicos como Lane o Welcome to the NHK captaban esa incomodidad. No hablaban de héroes que salvaban al mundo, sino de personajes que no sabían qué hacer con su vida. Segundo, estaba el auge del internet. En los años 2000, el internet empezaba a meterse en la vida cotidiana y con él llegaron nuevas preguntas. ¿Qué es real y qué es virtual? ¿Qué pasa con nuestra identidad en línea? ¿Podemos vivir desconectados? Lane directamente profetiza todo eso. Es un anime que parecía adelantado a su época, pero que hablaba de miedos muy presentes en esa transición digital. A día de hoy ya estamos completamente inmersos en la red, pero en aquel momento era un terreno nuevo, incierto, y eso generaba ansiedad, paranoia y fascinación, justo lo que necesitaba un anime psicológico. Tercero, el público internacional que empezaba a conocer el anime lo hacía a través de estas obras. Para muchos en Latinoamérica, Estados Unidos o Europa, el primer anime entre comillas adulto que vieron no fue un shonen de peleas, sino algo como Death Note o Elfen Lied. Eran animes que no se parecían a nada de lo que se veía en Occidente, oscuras, violentas, filosóficas, y eso atrapaba. Era una época en la que todavía no existía el streaming como lo conocemos ahora. Para mirar anime uno tenía que meterse a foros, descargar episodios, encontrar fans que lo hubieran subtitulado, y en ese contexto los animes psicológicos se viralizaban porque daban de qué hablar. Tenían finales abiertos, debates morales, simbolismos ocultos. Era normal terminar un anime de estos y meterse a foros para ver con qué teorías salían, porque nadie entendía del todo los finales, y ahí estaba la gracia. También hay que decir que en ese momento había estudios y directores dispuestos a arriesgar. Madhouse apostaba a obras como Monster o las películas de Satoshi Kon, como Perfect Blue o Paprika. Obviamente que Satoshi Kon es un caso aparte, sus películas eran brutales en lo psicológico, con una dirección que distorsionaba constantemente la realidad, y eran películas comerciales, no rarezas escondidas, hasta había espacio para eso.
Pero puede que lo más importante es que la industria no estaba tan centrada en complacer al algoritmo o viralizarse en TikTok. Las obras se hacían con otro ritmo, con otro enfoque. No importaba tanto que enganchara el primer episodio, porque el público tenía más paciencia. Se podía dejar llevar por una historia lenta, introspectiva y compleja. En ese clima de incertidumbre social, de revolución tecnológica y de apertura cultural, florecieron los animes psicológicos. No eran solo una moda, eran una forma de responder a una época. Y por eso, ahora que el contexto cambió, es tan difícil que vuelvan a surgir con la misma fuerza. Ahora bien, vamos a la pregunta. ¿Por qué ya no vemos tantos animes psicológicos como antes? ¿Qué cambió? Y en resumen, todo. La industria del anime de los 2000 no tiene nada que ver con la de hoy. En aquel momento, las producciones eran más experimentales, había más espacio para obras originales y la presión por resultados inmediatos no era tan brutal como lo es ahora. Hoy en cambio, el sistema está completamente enfocado en la rentabilidad rápida, en las tendencias que puedan enganchar al espectador desde el primer minuto, y en las franquicias que se puedan estirar durante años. Y acá hay un punto clave. El anime psicológico no es un género fácil de vender, no se adapta bien a un modelo de negocio que vive de virales, waifus, figuras o peleas épicas que se pueden subir a TikTok. Las series psicológicas son más lentas, introspectivas y muchas veces incomodan. No te dan el clásico power up ni al personaje leveleando. En lugar de eso te tiran una escena de 10 minutos con un personaje hablando solo mientras se hunde mentalmente. Y eso a nivel comercial es un problema. Aparte, el modelo de producción actual es cada vez más exigente con los tiempos. Muchas veces se exige que el primer episodio sea impactante, viral y que atrape al instante. Si no cumple con eso, el anime queda en el olvido. ¿Y qué pasa con el anime psicológico? Que justamente su mayor fortaleza es el desarrollo progresivo. No funciona con un festival de animación desde el minuto 1. Funciona construyendo tensión, dudas y ansiedad. Requiere tiempo y paciencia. Y a esto se le suma otro factor, la dominación de las novelas ligeras y los isekai. En la actualidad, la mayoría de los animes que se producen están basados en novelas ligeras o mangas que ya tienen una base de fanáticos. El mercado ya no apuesta tanto por obras originales o de riesgo, sino por adaptaciones que garanticen un mínimo de éxito. Y la mayoría de esas adaptaciones son comedias románticas, isekai, shonen, historias ligeras que se consumen fácil. No porque sean malas, sino porque es lo que vende. Lo que es más fácil se convierte en mercancía. Y si hablamos de mercancía, el anime psicológico precisamente no es una máquina de hacer figuras ni merchandising. Otro punto es que la internacionalización del anime también lo volvió más genérico. Antes, cuando el anime era más de nicho, había más libertad creativa. Hoy, al ser un producto global, muchos animes intentan ser lo más digeribles posible para audiencias de todo el mundo. Se suavizan los temas, se simplifican los conflictos, se prioriza la estética o la acción por encima de la profundidad. Y eso mató al anime psicológico, que justamente dependía del opuesto, de ser incómodo, ambiguo y del conflicto interno. Incluso los pocos animes actuales que tienen elementos psicológicos muchas veces los camuflan bajo géneros más rentables. Jujutsu Kaisen tiene conflictos mentales y dilemas existenciales, pero lo presenta dentro de un shonen de acción. Chainsaw Man también tiene mucha depresión y vacío existencial, pero lo vende con sangre, demonios y muchas chicas. Y está bien, son animes que funcionan así, pero no es lo mismo a lo que veíamos en el pasado, donde el foco estaba totalmente puesto en la mente, no en la acción. Hoy en día, hasta los buenos estudios priorizan lo que saben que va a recuperar la inversión. Por eso tenemos como 20 isekai por temporada y ninguna serie tipo Monster. No es porque no haya historias, es porque nadie las quiere producir. Y ojo, no todo es culpa del sistema. También hay que mirarnos a nosotros, al espectador. Hoy consumimos contenido a un ritmo ridículo. Vemos como 3, 4, 5 animes a la vez, pasamos de una a la otra, no nos engancha el primer episodio y encima queremos ver todo con subtítulos grandes, doble velocidad y con una carrera de GTA abajo para retener la atención. ¿Qué chances tiene un anime como Lane de entrar cuando recién empieza a cobrar sentido en el episodio 5? Eso hace que los estudios tampoco apuesten por ese tipo de series, porque saben que gran parte del público no va a tener la paciencia ni el interés. Aunque parezca que los animes psicológicos desaparecieron, la realidad es que no es tan así. Todavía existen, todavía se hacen, pero obviamente que no tienen la misma visibilidad ni el mismo impacto que tenían antes. Ya no dominan la conversación como en los 2000 y muchas veces pasan completamente desapercibidos, aunque tengan buenas ideas o propuestas originales. Un ejemplo entre comillas reciente, porque ya hace bastantes años igual, es el anime de Sonny Boy, un anime original dirigido por Shingo Natsume, director de la primera temporada de One Punch Man. Este anime vino con una propuesta visual distinta y una historia llena de
de elementos filosóficos, existencialistas y hasta metafóricos. Sin duda era una obra psicológica. Pero hay que preguntarnos, ¿cuánta gente realmente lo vio? ¿Y cuánta gente lo terminó? La mayoría lo dejaron en los primeros episodios porque o no entendían nada o era muy lento. Y ese es el problema. El tipo de narrativa que proponen estos animes choca con los hábitos de consumo actual. Después tenemos el caso de Wanderer Priority, que al principio pintaba como un anime psicológico moderno. Personajes marcados por el trauma, una estética cuidada, dilemas sobre el suicidio, el acoso, la culpa, todo muy bien. Pero de a poco el proyecto se fue desmoronando. Y esto no fue tanto, entre comillas, por la culpa de los espectadores, sino por la propia producción. Cloverworks era un caos total, a tal punto de que el episodio final del anime salió 3 meses después, y al ser un anime original, nadie sabía cómo iba a terminar y al final dejó más dudas que respuestas. Lo que también demuestra lo difícil que es hoy en día el hacer un anime psicológico. A veces también hay animes que parecen psicológicos pero en realidad pegan un bait. Psycho Pass, por ejemplo, tenía un enfoque muy fuerte en temas de libertad y control social, pero a medida que avanzaron las temporadas fue perdiendo profundidad. Osama Game también es otro que intentó ser perturbador y mentalmente intenso, pero terminó siendo puro shock sin sustancia. Incluso algunos shonen modernos tienen momentos psicológicos, como Shingeki no Kyojin con los conflictos de Eren, pero no llegan a ser animes del género, solo tocan la superficie. El problema no es solo que haya menos, sino que cuando aparecen nadie los ve, y eso genera un círculo vicioso. Como no tienen números, no se habla de ellos, no se viralizan, y las productoras dejan de apostar por ese tipo de contenido. Hoy los pocos animes psicológicos que existen están escondidos entre catálogos saturados de comedias románticas y isekai genéricos y shonen con fórmulas repetidas. Hay que escarbar para encontrarlos, y muchas veces ni siquiera están etiquetados como tales, porque las plataformas los clasifican como drama o ciencia ficción. Por eso, si uno va activamente a buscarlos, se los pasa de largo. Entonces no es que hayan muerto, pero definitivamente ya no están al frente de la industria, ya no son los referentes ni lo que empuja las tendencias. Hoy viven en los márgenes, son excepciones, y si no cambia algo en el modelo actual, van a seguir siéndolo por bastante tiempo. Si realmente queremos ver más animes psicológicos en el panorama actual, no solo alcanza con la nostalgia. Hace falta que cambien varias cosas, tanto en la industria como en la forma que se consume anime. Primero, tiene que haber más espacio para obras originales. Muchas de las mejores series psicológicas no vinieron de mangas populares ni de novelas ligeras, sino de proyectos creados desde cero por autores o directores con una visión clara. Lane, Sonny Boy fueron obras originales, pero hoy en día lo original es un riesgo enorme. Si no hay una base de fanáticos previa, las chances de que un anime tenga luz verde es bajísima. Segundo, se necesita tiempo y libertad creativa. El anime psicológico no funciona si se lo apura, si se lo recorta o si se esfuerza a cumplir con una estructura de enganchar al minuto 1 para que el espectador no se vaya. Requiere desarrollo, atmósfera, introspección y eso choca de frente con el ritmo de producción actual, donde todo tiene que rendir rápido o se cancela. Tercero, hace falta que haya plataformas o estudios dispuestos a apostar por este tipo de historias, aunque no se vuelvan virales. No siempre son obras maestras, pero los intentos son válidos. Si hubiera más espacio puede que tengamos más variedad. Y por último, el cambio también tiene que venir de nosotros, de los que vemos anime. Si seguimos viendo solo lo que está de moda, si abandonamos un anime apenas nos confunde o no nos engancha en el episodio 1, y si no estamos dispuestos a dejar que una historia nos incomode, entonces tampoco podemos pedirle a la industria que produzca este tipo de contenido. Porque al final del día, el anime es un negocio, y si algo no se ve, no se hace. En resumen, los animes psicológicos no desaparecieron del todo, pero sí dejaron de ser los protagonistas. Ya no son tendencia, no marcan la época como en los 2000 y cada vez es más raro encontrar un anime que se anime a ir tan profundo en lo humano, en lo mental y en lo incómodo. Lo que pasó es que la industria cambió el ritmo, el público, los formatos y lo que se espera de un anime. Hoy todo tiene que ser rápido, fácil de consumir, visualmente llamativo y vendible, y el anime psicológico no cumple con nada de eso. No es rápido, no es fácil, no es cómodo y por eso quedó relegado. Y cuando aparece algún anime que intenta ir por ese lado, pasa desapercibido. El espectador promedio abandona antes de la mitad porque no entendió nada o porque era rara. Y así se va perdiendo la oportunidad de que estas propuestas crezcan o inspiren a otros creadores a seguir ese camino. Al final, lo de ya no vemos buenos animes psicológicos es más una consecuencia de cómo consumimos contenido hoy en día, más que de una falta real de historias. Porque talento hay, ideas sobran, lo que falta es un sistema que les dé espacio y un público que las apoye. Y sí, tal vez suena pesimista, pero también depende de nosotros. Si queremos ver más animes de este estilo, hay que verlo, recomendarlo y apoyarlo aunque incluso no sea perfecto.